Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos con Guido de Sustento, él es fundador de Sustento. Vamos a hablar sobre emprender en salud. Él es licenciado en nutrición y tiene su propio proyecto, su propio emprendimiento, así que bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Maru? Un gusto. Y un To- gusto. Saludo también a quien esté escuchando del otro lado, ya que estamos. Bueno, y contá un poquito para quien no te conoce, ¿cómo fue tu recorrido hasta llegar hoy a lo que estás haciendo? ¿Cómo fuiste armando tu proyecto? Y mirá, la verdad que yo me recibí hace medianamente poco, hace un año más o menos. Eh, y la verdad que el proyecto en sí lo vengo construyendo hace bastante, de tercer año de la carrera, más o menos, que yo ya Mira, venía como pensando si lo que yo quería era ser nutricionista o ser algo más, digamos, o si mi deseo de lo que quería hacer o lo que quería crear era simplemente atender en consultorio en sí y terminó derivando en decir, prefiero antes de ser nutricionista per se, ampliar el espectro a algo que a mí me gusta acompañarlo y que fue el motivo principal por el que me metí en la carrera, que es la cocina, la comida en sí, digamos. Y ahí como que, como siempre tuve afinidad por la gastronomía, como que siempre fui a cocinar mucho, cocino de los 13 años, así que medio que uní las dos cosas para formar, digamos, algo en lo que justamente se unen, que sería la nutrición y la gastronomía, con un enfoque en sustentabilidad, que es como lo que es mi eje principal, digamos. qué interesante eso porque para mí lo más importante es esto de poder encontrar el diferencial de cada profesional. Ahora, recién ahora se está empezando a hablar, ahora digo en el último tiempo, de lo que es emprender en salud, porque cuando yo estudiaba no existía esto de, che, se puede hacer algo más que el hospital o el consultorio. Sí, había cocina, había como otras cosas, pero de hecho, el consultorio, ¿qué es? Atender en consultorio es emprender, pero no se veía como emprender en sí, era como, bueno, atiendo y listo, no es todo lo que requiere un emprendimiento. Y es súper interesante esto que decís vos, porque es lo que también yo hago en mi programa con mis clientes, que es esto de poder combinar qué los diferencia de los demás. Vos dijiste, Total. bueno, yo quería ver si quería ser el nutricionista común o quería hacer algo más, y de repente encontraste esa forma de juntar todo lo que vos hacés y todos tus talentos, ¿no? Sí, sí, también desde el mismo lado de decir, quiero ser un nutricionista, digamos, o que la gente me relacione con ser nutricionista o que me relacione con que es ser Guido, el que es nutricionista y tiene ese proyecto por detrás y toda la infraestructura o algo que lo representa realmente, porque también es esa parte de la diferenciación, digamos, como que es de las cosas más importantes y también algo que resuene con lo que querés hacer o de la problemática que querés solucionarle a otra persona y demás. Tu cuenta está relacionada también a alimentación vegana, ¿no? Sí, Sustentable, vegana yo, además. claro, sí, yo llevo una alimentación vegana hace 7 años más o menos, pero siempre fue con el eje más de, no de fomentar veganismo per se, sino de fomentar alimentaciones más a base de plantas, más sustentables, Ujú. con menor emisión de carbono y todas esas cosas, pero también como que trato de fomentar primero el vínculo con la comida, o sea, como volver a reconectar con la comida en cierto punto, pero al mismo tiempo fomentar una alimentación más local, más de conocer qué se cultiva en tu territorio, digamos, o en tus alrededores, y no solamente comprar productos porque suenan elegantes o cosas así, o porque son importados, sino revalorizar, digamos, lo local Y de tenés, esa tenés forma. una comunidad ahí en tu cuenta bastante interesante, porque siempre lo que uno busca, digamos, es hablarle a la comunidad que elige consumir nuestro tipo de servicio. Que eso también es Mm. interesante saber, porque viste que al principio creemos que le tenemos que gustar a todo el mundo o que todo el mundo va a ser nuestro paciente o nuestro cliente, y en realidad justamente eso se selecciona, como estás haciendo vos, vos estás dirigiéndote a un público que aboga también por este tipo de alimentación. A pesar de los haters, ¿no? Porque eso aparece en todas las Sí, cuentas. sí. Igual te digo que eso es buenos augurios tener haters, porque es como que está, dicen, ¿viste? Sí, sí, Te totalmente. levantan O el sea, es algoritmo. como, y te reafirman de que, o sea, algo que dicen siempre del tema de los haters es que si tenés haters es que algo estás haciendo bien.
digamos, porque, o sea, es una decisión que a veces de vuelta son afirmaciones como polémicas en algún sentido, o sea, de alguien alguien que dice, se me fue. O sea, alguien que dice que tu opinión no es correcta por lo que sea, capaz, no es, no es porque no es porque yo esté equivocado, capaz es por un tema de formaciones también, porque, o sea, la mayoría de la gente que viene a hablarme del tema no se dedican al tema del que están hablando, digamos, que en el caso nuestro, la nutrición, digamos, o emprender o lo que sea. Y ya eso de alguna forma te setea un panorama de eh, quiénes te bancan y quiénes se ponen en contra, digamos, o simplemente quieren, pues también es eso, la red social le da voz a mucha gente, para bien y para mal, y está bueno entender, digamos, quién es el vocero que además envía el mensaje, si tiene sentido escucharlo o no, digamos, en ese sentido. Y esa es parte también de la mentalidad que uno construye como emprendedor o como dueño de negocio, porque hay mucha gente que le pasa que le cuesta exponerse a las redes, justamente por esto, por el qué dirán, por el miedo, pero siempre va a haber alguien que opine diferente. A veces con mala intención o a veces simplemente es una diferenciación de criterio. Yo opino diferente. Estamos de acuerdo en que hay formas y formas, ¿no? De decir las cosas. Pero a veces esos miedos justamente lo que hacen es frenarte y limitarte el crecimiento, porque si vos no te mostrás, nadie sabe lo que haces, y si nadie sabe lo que haces, es muy difícil vender lo que estás haciendo, tu servicio. Hoy vos tenés consultas uno a uno, ¿cómo estás armando tus propuestas? Yo actualmente, bueno, el año pasado tuve mucho aprendizaje también en el mundo del emprendimiento. Yo el año pasado di clase en la facultad, di consultorio uno a uno, di clases virtuales y presenciales, Mira, pude asesorar a un restaurante en asesoría gastronómica, capacité de cocineros, di charlas en ferias, digamos, o sea, como que el panorama fue, vamos a probar todo lo que se a ver, pueda desde mi exacto. filosofía para ver Ujú. quién está del otro lado escuchando y con ganas de profundizar en esa área. Hoy en día estoy un poco más segmentado, digamos. Estoy con las consultas uno a uno, tengo un recetario digital que lo vendo por fuera, digamos, en un tienda nube. Y después estoy como armando talleres y clases, tanto sincrónicas como asincrónicas, pero con el fin de ahora, este año, es armar un modelo que sea, que no dependa tanto de mi presencia en sí, porque, o Mira, sea, las horas de trabajo, digamos, o sea, no las puedo maximizar de otra forma también. bueno, está buenísimo eso que decís, porque al principio, por lo general, uno tiende como a hacer todo lo que puede, porque justamente estás buscando a dónde anicharte. Si bien me parece que Mm, vos siempre tuviste claro esta postura de la cocina sustentable, por ahí estabas buscando bien dónde, si dando clases, si haciendo uno a uno, si haciendo PDF o todo. Y eso es súper interesante porque eso también habla de la actitud emprendedora. Hay mucha gente que se queda en el no me animo a hacer porque si no me sale bien, por el miedo al error. ¿Vos en qué momento te diste cuenta que con el saber profesional no alcanzaba solamente, sino que había algo más que ponerle para armar un proyecto? Viste que a veces se piensa esto de que, bueno, me recibí, listo, ya está, ya tengo todo lo que necesito mm. para emprender, y en realidad lo que más se necesita para emprender son las habilidades y la actitud, no tanto el conocimiento. Sí, Obviamente el conocimiento es la base, pero es lo menos, digamos. no es lo que te diferencia el conocimiento, sino el saber hacerlo, digamos, o el saber transmitirlo también. Porque muchas veces creo que a nivel emprendedurismo o hasta a nivel empresas, digamos, o sea, quienes comunican mejor lo que hacen y cómo lo hacen y a quién va dirigido es el diferencial que los hacen destacarse de alguna forma. Porque, por decirte algo. Yo sé que la sustentabilidad y la alimentación a base de plantas a veces es bastante de nicho. Más allá, digamos, de todo eso, tenés que hacerlo atractivo, porque más si lo comunicas en una red social. Si lo estás destacando, si lo comunicas en otros lugares como espacios de mayor desarrollo de palabras o videos largos y demás, es una cosa. Pero en videos cortos tenés que hacerlo de una forma atractiva para que la persona capte la atención y capaz después lo puedas derivar a formatos más largos, que sería, por ejemplo, una consulta uno a uno, por ejemplo. Claro. Pero es también entender que en dónde te estás vendiendo tiene su forma, su regla de juego, digamos.
y Sí, saber todo jugar eso, en esas, adaptarlo, digamos. y todo Va por eso ese tiene que ver lado. con la construcción de la marca personal, esto que vos decís. ¿No? Que en realidad Mm, lo que nosotros, cómo nosotros comunicamos, qué es lo que comunicamos, habla de nosotros, ¿no? Es eso de qué dicen de vos los demás cuando vos no estás, es tu marca personal, qué te hace diferente, por qué alguien te elegiría a vos versus otro nutricionista que hace, entre comillas, lo mismo. Y eso también lo trabajo bastante con los clientes que suman al programa porque está esta sensación de, si otros ya hacen lo mismo, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿No? O si mm. otros ya lo hacen, ¿qué puedo aportar yo de diferente? ¿Por qué me van a comprar a mí? ¿Cómo trabajas toda esa mentalidad que imagino que debe aparecer? No sé, imagino porque nos aparece a Sí. todos, la mentalidad que te quiere boicotear, pero que sin embargo, bueno, gran parte del trabajo emprendedor es trabajar la mentalidad, ¿no? Sí, yo creo que va por un lado, a ver, yo algo que hice mucho estos años, tratando de entender, digamos, un poco, porque, a ver, no es que Guido Sustento se formó y se quedó así, o sea, tuvo una cantidad de dinamismo tremenda estos últimos años, que fue un poco amoldándose, también acorde a aprovechar la posibilidad de hablarlo con gente, de exteriorizarlo, de, "Che, yo quiero hacer esto, quiero crear esto, quiero que la gente haga esto, o como digamos, cuál es mi visión, o sea, qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero que la gente empiece a incorporar o a consumir o lo demás. Y ese ida y vuelta, digamos, ese ir preguntándole a la gente o ver realmente cuáles son sus barreras también, porque también, o sea, algo que pasa mucho, que esto es algo de lo que yo he hablado bastante, digamos, en tanto mi cuenta como por fuera, digamos el tema de que la gente ya no cocina, que ya no está conectada con la comida, que come mirando pantallas, que no se juntan a una mesa larga, ¿viste? Todas esas cosas como que sé que son barreras, sé que la gente tiene dificultades para cocinar porque no cocinó nunca en su vida, probablemente. Hay un montón de personas que con 20 años no saben cocinar. Y frente a esas barreras es encontrarle las respuestas a las problemáticas que te dice el resto que necesita soluciones. No solamente querer solucionar cosas porque tu ego te dice que es por ahí, sino también saber escuchar a las otras personas, que al fin de cuentas tu intención es solucionarle las soluciones, traerle soluciones a las personas. Y Sí, si no escuchás al público, estás empecinado en que te funcione algo que realmente no sabes si funciona.